En este vídeo, soy Super Iñaki y vamos a mirar ejercicios de exámenes reales MIR de los últimos 15-20 años relacionados con tipos estadísticos, es decir, con cosas como TD-Student, ANOVA, Kruskal-Wallis, G cuadrado, prueba Z de Fisher, Mann-Whitney, ese tipo de nombres. Vamos a empezar, por ejemplo, con el examen del año 2018, el ejercicio 214. Sería convocatoria 2017-18. Se está evaluando la supervivencia, ese elemento es muy importante, estamos midiendo la supervivencia de los pacientes infectados por el virus en función del momento de la decisión del virus, con lo cual estamos en cuenta el tiempo que transcurre. Bien, cuando queremos analizar una variable que tiene en cuenta el tiempo que transcurre y hacemos un análisis de supervivencia, el estimador del análisis de supervivencia se llama Kaplan-Meier. También puede haber sido válido alguna respuesta relacionada, por ejemplo, con hazard ratio, pero en este caso la opción que me dejan es Kaplan-Meier. En el examen de 2015, por ejemplo, pregunta 186, nos indican, algunos trabajos muestran indicios de que existe relación entre la calidad del sueño de las personas y la tendencia a la depresión. Para obtener los anteriores resultados, los investigadores usaron dos cuestionarios distintos, uno calidad del sueño, otros síntomas de depresión. Y aquí lo importante es que asignan una puntuación a cada paciente, tanto en un cuestionario de calidad del sueño como en el otro cuestionario de síntomas de depresión. Por consiguiente, ambas variables son cuantitativas. Como ambas son cuantitativas, no puede ser TD-Student, que requiere una cualitativa, ni regresión logística, que requiere dependiente cualitativa dicotómica, ni análisis de varianza, que requiere independiente cualitativa politómica, ni G cuadrado, evidentemente, que requiere dos cualitativas. La única que requiere dos variables cuantitativas es el coeficiente de correlación R de Pearson. En el examen de 2011, pregunta 175, la técnica estadística que debe aplicarse para analizar la concordancia de dos observaciones en la medición del volumen expiratorio forzado. Por tanto, estamos cogiendo una variable que es cuantitativa. Si hubiera sido cualitativa, que suele ser más habitual en los exámenes, cogeríamos la concordancia entre el estadístico kappa de Cohen. Pero, que aquí aparece con opciones 2 o 3, pero en este caso, como la variable que estamos midiendo, su concordancia, palabra muy importante, es cuantitativa, el coeficiente se llama coeficiente de correlación intraclase. La siguiente pregunta, que es de 2010, es un poco antigua, dice: para estudiar la posible asociación entre rubéola materna y cataratas congénitas, se realiza una muestra de 20 niños con esta enfermedad y 25 niños con antecedentes y edades semejantes que no presentan la enfermedad. Un estudio de casos control. Una entrevista a la madre de cada niño determina si tuvo o no la rubéola durante el embarazo. ¿Qué test estadístico es más adecuado? Bueno, un estudio de casos control sería el odds ratio, pero en términos estadísticos sería la G cuadrado, porque ambas variables que estamos viendo son cualitativas, en este caso además dicotómicas. Y se responden con sí o no en ambos casos. Si vamos a este ejercicio del año 2008, por ejemplo, en un estudio clínico a una serie de pacientes se les trata con un nuevo fármaco para estudiar si en un periodo de tiempo después de la administración de dicho fármaco el nivel de bilirrubina ha disminuido. Es como que medimos el nivel de bilirrubina antes y después del tratamiento. Además, se nos especifica, para que quede claro, que la variable tiene distribución normal. Por tanto, es una prueba paramétrica. Bien, como estamos midiendo el nivel de bilirrubina antes y después a los mismos encuestados a los que les hemos administrado un fármaco, sería una prueba TD-Student, pero para muestras relacionadas, emparejadas o apareadas. Todos son sinónimos. En este ejercicio del mismo año, teníamos un ensayo clínico de 3.000 pacientes, a los que dividimos en 1.500 que reciben un tratamiento, 1.500 en placebo. En cada uno de los dos grupos, son grupos diferentes a diferencia del ejercicio anterior del mismo año, se obtiene un valor medio de tensión arterial, variable cuantitativa. Bien, pues a falta de... A falta de comprobar que tenga distribución normal, el estadístico podría ser tanto la TD-Student como la prueba U de Mann-Whitney. En este caso, como la muestra es muy grande, es probable que hayan considerado que la distribución normal se supone por la ley de grandes números, como esas tan grandes se sobreentiende que tenga distribución normal, por tanto sería TD-Student. Si nos hubieran especificado que la variable no tiene distribución normal, habríamos cogido la prueba U de Mann-Whitney. En el mismo año, otra vez un ensayo clínico con dos fármacos, 75 pacientes en cada uno de los dos grupos, son dos grupos separados y diferentes o independientes.
lo que estamos viendo es el tiempo que tarda en desaparecer los síntomas. De tal manera pues, que al final habrá pacientes a los que no les ha desaparecido los síntomas. Bien, y nos preguntan en este análisis de datos qué tipo de estadístico debemos hacer. Si la variable dependiente, o lo que estamos interesados, variable de interés, es el tiempo hasta que pasa algo, se llamaría análisis de supervivencia nuevamente. El hazard ratio es el cálculo, Kaplan-Meier son los autores que dan nombre al estadístico. Otro ejercicio del año 2007, un ensayo clínico encaminado a valorar el descenso de la presión portal obtenido después de la administración aguda de 3 alternativas de tratamiento en pacientes cirróticos. La variable de respuesta es el gradiente de presión venosa hepática, que es continua y de distribución normal, con lo cual tenemos que pensar en variables en pruebas paramétricas. Luego la prueba de Wilcoxon o Mann-Whitney, etcétera, desaparecerían del espectro. ¿Cuál de las siguientes pruebas estadísticas es la correcta para comparar la respuesta? En tanto en cuanto tenemos como 3 alternativas diferentes, no son 2, lo más adecuado sería un análisis de varianza de un factor, o ANOVA simple, o One-Way ANOVA. En este examen de 2006, ensayo clínico con 3 tratamientos otra vez, la variable de respuesta es continua. Si la variable no tiene distribución normal, esa es la característica de este ejercicio, que no tengo distribución normal, por tanto, en vez de ser el ANOVA, que es lo que hubiéramos cogido por defecto, tenemos que ir a la prueba no paramétrica adecuada, que es el test de Kruskal-Wallis. Las curvas de Kaplan-Meier constituyen un método estadístico ya lo hemos comentado anteriormente, en análisis de supervivencia, una pregunta del año 18 que ha aparecido. La prueba kappa o test de Cohen, esta pregunta es un poquitín más elaborada. Recordamos que la prueba kappa tiende a medir el grado de concordancia que hay entre dos jueces o dos test diagnósticos. Lo que ocurre es que el valor de kappa va a ser diferente si trabajamos con tablas más pequeñas o más grandes. Es decir, si yo cogiera a un test diagnóstico en el que hubiera 2 opciones de respuesta y otro test diagnóstico de referencia, habría una tabla de 2×2 con 4 casillas. Por consiguiente, de las 4 casillas, en 2 de ellas podría haber habido concordancia. Cuando el test dice que sí y el otro también, o cuando dice que no y el otro también. Pero suponed, por ejemplo, que hubiese 4 alternativas posibles. Pues claro, si hay 4 alternativas posibles en un test y en otro, habría como 16 casillas, de las cuales en solo 4 de las 16 habría concordancia posible. Cuando está muy de acuerdo, pues muy desacuerdo, etc. Por tanto, lo que ocurre es que el estadístico kappa tiende a disminuir en la medida en que las categorías de respuesta de la variable que estamos analizando son mayores. Si vamos a otro ejercicio, para el empleo de métodos paramétricos en el análisis estadístico de los datos, la distribución de la variable dependiente debe ser, pues en principio, normal. Pregunta de regalo. Bien, pregunta del 17. El grosor del pliegue subcutáneo de grasa a nivel de tríceps se utiliza a veces para evaluar la cantidad de grasa corporal. Esta variable no se distribuye normalmente, importante detalle, porque eso me va a condicionar que ya no va a poder ser un análisis de pruebas paramétricas, ya no podría ser. Queremos comparar el valor medio. De esta variable en 2 poblaciones que suponemos presentan distinta condición nutricional. Luego son independientes entre sí, pero no tiene distribución normal. Luego la prueba sería la prueba de Mann-Whitney. Sería T-de-Student si tuviese distribución normal. En otra pregunta del año 17 también nos preguntan por la eficacia de 3 tratamientos para la reducción del acné medido mediante el número de lesiones que desaparecen. Se aplica cada tratamiento a un grupo de voluntarios y se comparan los resultados. La prueba estadística más apropiada para evaluar diferencia entre grupos, se sobreentiende que tendría que haber habido distribución normal, que no me han llegado a decir, pero lo tengo que suponer, si no me dicen lo contrario, y como son 3 tratamientos, se trataría del análisis de la varianza. Concretamente, análisis de varianza de un único factor por One-Way ANOVA de una sola vía o factor. Análisis factorial no tendría sentido porque trabajaría con muchísimas variables
y todas ellas serían cuantitativas. Prueba exacta de Fisher requiere que las variables sean cualitativas y análisis de regresión no tiene sentido con el planteamiento que me hacen porque tendrían que ser todas cuantitativas. Una última pregunta del año 17 de este pequeño vídeo donde hemos hecho la selección de preguntas. Recordad, desde el año 2005 hasta 2023 no ha habido más preguntas que hagan referencia a este tipo de respuestas. Bien, la prueba G cuadrado se puede utilizar para determinar el grado de asociación entre variables cuantitativas, eso es la R de Pearson, comparación de medias en dos muestras, eso es T de Student, igualdad de varianzas en dos grupos, eso es la prueba F de Fisher-Snedeker, luego sería el grado de asociación pero entre variables cualitativas.